noches, gracias por su asistencia y bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado El amor de pareja, transitando de la violencia al amor. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro. Bien, ahora quiero pasar a introducir al equipo de panelistas. Primero que nada, la magistra Regina Tagliabue, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes. También nos acompaña esta noche María Gracia Peña, interna del CPPL. Esta noche, además de apoyar con la plataforma, también voy a estar yo como panelista. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Muchos experimentamos el enamoramiento como algo que nos conecta con el futuro y con las posibilidades. Sin embargo, en realidad es importante entender que las raíces del amor están más que nada en el pasado, particularmente en la primera parte de nuestras vidas, ¿no? El amor de pareja es en gran medida la variación de un tema anterior, que empieza desde nuestros padres en realidad. Ellos vienen a ser nuestro primer amor y con ellos ensayamos nuestros primeros enamoramientos. De hecho, el tipo de vínculo que tuvimos con ellos, así como los deseos y las necesidades que depositamos en ellos, en cierto momento ya en la adultez o en la adolescencia son extrapolados y transferidos a la pareja. Entonces, traemos componentes del vínculo con los padres a la relación actual. Y lo que hacemos es que los reactualizamos, los revivimos en algo más reciente, ¿no? Y estos componentes incluyen una serie de idealizaciones, modelos, necesidades infantiles, deseos, reclamos, etcétera, que surgen cuando de niños teníamos en la mente el ideal de una familia y una pareja perfectos. Entonces, es importante entender primero que nada que el amor de pareja tiene aspectos que lo vinculan al pasado y al enamorarnos hacemos uso de esta experiencia previa. Por eso, a nivel inconsciente, muchas veces se busca tener una pareja como el padre o la madre, incluso tal vez si estos vínculos se caracterizaron por algún tipo de déficit o alguna forma de violencia, ¿no? Y no solo esto, también entran en juego los vínculos con los hermanos, por ejemplo, si es que los tuvimos, ¿no? Estos también se reactualizan con la pareja de la mano de aspectos como eh, la rivalidad, las envidias, los celos, entre otras cosas, ¿no? Entonces vemos que uno llega a la relación de pareja con todo este contenido previo del que no nos damos cuenta. Y esto define en mayor o menor medida cómo nos vinculamos con el otro y cómo percibimos a ese otro. Y por eso creo que es importante también hablar sobre cómo se elige a la pareja. Normalmente, en la etapa que corresponde a esta elección, uno está inmerso en un movimiento exogámico, ¿no? Donde empezamos a transitar hacia lo extrafamiliar, hacia fuera de la familia, y nos comprometemos a un nuevo proyecto de vida para emprenderlo con la pareja. Pero para lograr esto, se debe renunciar al amor previo con los padres. Esto quiere decir soltar el énfasis que estaba depositado en ellos para redirigirlo y desplazarlo hacia el nuevo vínculo con la pareja. Hacer esto vendría a ser elegir a alguien distinto a los padres, ¿no? Y este es en realidad un paso de lo infantil hacia la adultez. Otro componente importante en la elección se da también en base a nuestro propio narcisismo, porque elegimos al identificarnos con el otro, entonces encontramos en ese otro aspectos que nos gustan de nosotros mismos, por ejemplo. Y también encontramos cosas que, por ejemplo, sentimos que nos faltan y buscamos de alguna u otra manera completarnos a través de ese otro. Y el problema puede surgir cuando no logramos hacernos muy conscientes de todo esto, ¿no? Y sin darnos cuenta buscamos una pareja según todos estos patrones o nos vinculamos con el otro desde esa posición y nos perdemos de la persona tal y como es. Entonces, por ejemplo, desde el psicoanálisis, alcanzar satisfactoriamente el amor maduro depende de la capacidad que tiene el sujeto para negociar y tramitar experiencias anteriores con éxito. Sin esto, nuestra capacidad para enamorarnos y tener una pareja va a ser limitada porque se va a ver regida por estos patrones vinculares previos, ¿no? Y nos puede llevar a repetir inconscientemente los vínculos y las historias de nuestro pasado. Y ahora, ¿qué pasa en el cotidiano cuando sale todo este contenido inconsciente del que hablaba Renzo, ¿no? A veces estas expectativas idealizadas que tenemos sobre cómo debe ser o no debe ser nuestra pareja, no necesariamente se cumplen, ¿no? Y eso frustra.
¿no? Y en relación a esta idea que tenemos sobre la pareja, ¿no? La pareja ideal, creo que es importante preguntarnos para quién estamos eligiendo nuestra pareja, ¿no? Para mostrarla como un trofeo, como un ideal social, o la elegimos para disfrutarla y compartir genuinamente, ¿no? En el cotidiano también puede haber choque de estos dos ideales, ¿no? El ideal que tiene cada uno, entre ellos pueden chocar, pero ahí es cuando nos encontramos con lo real, ¿no? Y cuesta aceptar la subjetividad del otro, ¿no? Y las diferencias, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Podemos aceptar esas diferencias y esa genidad o no? E intentar moldearlo o moldearla constantemente, pero ¿qué tanto puede funcionar eso, no? De hecho, queremos ser reconocidos, pero se nos hace difícil reconocer las diferencias de ese otro, ¿no? Es que a veces lo no procesado, justamente de lo que hablaba Renzo, ¿no? De nuestra historia de vida, se manifiesta en la relación y se empieza a colar en el cotidiano, ¿no? Y puede generar desencuentros, como responsabilizar al otro, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el caso que he visto de una señora, ¿no? Que se quejaba de su esposo y que decía, no, él nunca hace nada, ¿no? Y luego conversando poco a poco en la sesión se iba dando cuenta, o íbamos pensando juntas, y ella se daba cuenta que, no, pero sí hace esto, él va a comprar, se encarga de la limpieza, ¿no? Entonces ya no todo es tan absoluto, ¿no? No es tan blanco y negro. Ahora, ¿qué pasa cuando no se reconoce al otro como un otro diferenciado, ¿no? Con su propia subjetividad, ¿no? ¿Y qué pasa con las parejas y las relaciones de poder? Cuando no hay reconocimiento de este otro como diferente, se lo anula como persona. Y entonces en la pareja se pueden actualizar las relaciones de poder de las que hablaba Renzo. Y así aparece la violencia, ¿no? Ahora es importante también, creo, resaltar que la violencia no solo es física, no solo es el daño visible, el que deja marcas, ¿no? El que deja moretones. Existe la violencia naturalizada, la invisible, y que tal vez es una de las más peligrosas porque justamente es eso, es difícil de detectar, ¿no? Y que también nos marca. Por ejemplo, naturalizaciones en el trato, ¿no? A veces frases que validamos, que no nos percatamos de lo que nos produce. Por ejemplo, ¿no? Frases tan comunes como, esta mujer está loca, o ay, es que es mujer, o es muy intensa, ¿no? Ah, y bueno, ahora, ¿qué pasa en estas relaciones donde hay violencia, no? También pensar en cómo enganchan ambos patrones relacionales de estas dos personas, ¿no? Porque usualmente se tratan de relaciones de codependencia, que tiene que ver con lo que justamente estaba hablando Renzo al principio, sobre este contenido inconsciente. Y por eso es que a veces es tan difícil terminar este tipo de relaciones, ¿no? Ahora, bueno, en estos últimos meses, desde que hemos entrado en cuarentena, desde que comenzó todo este tema de la pandemia, la violencia ha estado mucho más visible. Entonces, queríamos plantear una pregunta como para iniciar la conversación y poder compartir opiniones o ustedes cómo perciben todo esto, ¿no? Que sea más como una conversación, ¿no? ¿Qué es lo que ha detonado la pandemia en la convivencia de las parejas? No sé si Regina quieres agregar algo antes de comenzar el conversatorio. Eh, sí, yo creo que es importante esta pregunta con la que se abre la conversación, pero también de repente quería dejar ahí como una pregunta, una especie de reflexión. ¿Qué pasa con este amor de pareja que inicialmente parte del amor y qué sucede en el transcurso de la experiencia que muchas veces se va transformando en odio y resentimiento, ¿no? Entonces, acá vamos viendo cómo los vínculos también pueden enfermarse. Y la idea es un poco entender qué pasa desde lo que ha planteado Renzo, desde lo que ha planteado María Gracia, entender por qué se enferman y qué está ahí sucediendo. Porque si no entendemos, no podemos curar, vamos a ponerlo en el sentido
de transformar, de retomar, de reparar, ¿no? Y es preguntarnos cómo es que se parte del amor y de pronto se llega al desencuentro y a la violencia, ¿no? Y cómo podemos romper ese ciclo. De alguna manera somos responsables, ¿no? Ambos en este proceso y somos responsables en preguntarnos y también en ver qué va a pasar para adelante a partir de qué nos está sucediendo, ¿no? Partimos del amor y ahora estamos en un desencuentro y si puede haber una vuelta hacia atrás en términos de la reparación, ¿no? Si es posible transitar de la violencia, ¿no? A la que hemos llegado, al desencuentro, a retomar los lazos de amor, de solidaridad, de compañerismo, ¿no? Es muy común encontrarnos con situaciones en que aquella persona que nos era tan familiar, de pronto decimos, no la conozco, ¿no? En su actuar, no la conozco. Aquella persona en la que confiábamos tanto, de pronto se torna peligrosa y amenazante, ¿no? Entonces, ¿en qué se han transformado los vínculos, ¿no? Entonces, ahí es decir, los vínculos también pueden enfermarse, ¿no? Y la idea es pensar sobre esto hoy día y a ver qué encontramos juntos, ¿no? Te escuchamos, Rosario. Y bueno, aquí me gustaría decir que ciertamente el que hablemos de pareja no son dos personas, sino cada uno trae su historia, cada uno trae sus miedos, cada uno trae sus heridas. Y pareciera ser, como dice Jorge Bucay, que justamente la pareja proyecta cosas que uno no ve, pero que las llevamos dentro, ¿no? Y él utiliza una frase que a mí me encanta, que dice, lo que te choca, te checa. Porque justamente hay cosas que me molestan de esa pareja y que yo no las estoy viendo en mí, pero cuando las puedo regresar, las puedo trabajar. En principio, aceptar que son mías. Mi pareja no me va a hacer heridas, me va a abrir heridas. Él no me las está haciendo, va a tocarlas. Son heridas que yo ya traigo arrastrando desde esa crianza. Entonces, ahorita que estaban diciendo esta parte de transitando, ¿no? En la parte de la violencia hacia el amor, yo vería a nivel privado lo que estoy viendo, que hay dos tipos de parejas, ¿no? Pareciera ser que hay unas que vivían como en un encantamiento, porque cada quien agarraba desde la mañana sus actividades y solamente se encontraban en la noche, y que justamente ahorita en la pandemia, donde todo es en casa y no salen, es cuando se están reencontrando verdaderamente y pareciera ser que ese encanto o esa luna de miel se rompe. Y entonces empiezan a conflictuar y a tener problemas en esa relación. Y la sorpresa es, ¿por qué ahorita empiezo a tener problemas cuando nunca los había tenido, no? Entonces, ahorita que vi la doctora, ¿no? Regina, en esta parte de lo podemos poner contrario, no nada más de la violencia al amor, sino también del amor a la violencia. Aquí me cayó ese 20 de entender, porque sí hay dos tipos de parejas, ¿no? Por un lado, sí viene la parte donde siempre se han llevado mal, siempre es una relación disfuncional, pero permanecen por los motivos que sean, ¿no? Quizás por la parte convencional, por guardar una imagen, o simple y sencillamente por mantener unida a la familia. Pero ya ahorita hay otros tipos de parejas donde pareciera ser que todo iba muy bien y justo en la pandemia vienen los problemas. Eso era lo que quería compartir. O también, Rosario, se ha dado al revés, ¿no? O sea, que la pandemia ha sido una oportunidad para tenerse paciencia, para aprender a tolerarse, para tomar distancia, ¿no? Sí. O sea, tú lo que estás hablando, creo que cada dinámica de pareja carga su historia, eso es lo común en todos los seres humanos, ¿no es cierto? Pero también cada uno va armando su propia historia, ¿no? Me has hecho acordar, yo enseño en la universidad un curso que se llama Desarrollo Humano y los chicos, los alumnos,
los estudiantes tienen como tarea hacer una entrevista a un adulto mayor. Siempre lo cuento esto, ¿no? Entonces, veíamos en este semestre que acaba de terminar cómo era una mujer entrevistada, es un adulto mayor, pero hacemos un recorrido de toda su vida y después vamos con la teoría, ¿no? Haciendo un tejido. Y decían, mire Regina, cómo esta señora, cuando estuvo chiquita, su papá murió y creció con esa ausencia de papá y ella siempre lo decía, ¿no? Y cuando se casa con un militar y que por los hijos se quedan en Lima, digamos, y él tenía que estar lejos, ¿no? Entonces, en términos de lo que tú planteabas, cómo las historias se repiten sin darnos cuenta, ¿no? Y no es que todas se repitan exactamente, pero que sí son una oportunidad para pensar, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta y para tomar, se pueden repetir patrones vinculares, ¿no? Y a veces cuando hay un proceso de terapia, como planteaba Vanessa, creo, eh, es como uno se va dando cuenta y dice, oye, ¿verdad, no? Yo le exijo esto a mi pareja, pero mi papá también era violento y no me estoy dando cuenta. Claro, de repente mi papá le decía a mi mamá, está loca, ¿no? Y yo pensaba que eso no es violencia. Y de pronto me voy dando cuenta, ¿no? De cosas que se repiten. Y digo, ah, mira, yo los tenía tan idealizados y no es que sean malas personas, ¿no? Sino que estas cosas, para tomar lo que dice Vanessa y dice Pacheco, pero no sé si es su nombre, dice, ¿y cómo juegan los patrones relacionales, los roles asignados en una determinada cultura? ¿No? O sea, cómo la cultura también está ahí jugándose en esta dinámica vincular de la pareja, ¿no? ¿Cómo Claro. volvemos dice la canción, dice Vanessa, volvemos las cosas en obligación, lo que Rosario dice, ¿no? Creemos que porque tenemos esta pareja, nos tenemos que quedar toda la vida en la misma situación y simular que nos va bien, y cuando de repente, bueno, lo que se acumula ahí en algún momento va a salir y puede darse en una oportunidad para un espacio terapéutico o algo más destructivo para tomarlo de lis, y ahí es donde los hijos están presenciando esa dinámica y ellos toman esos patrones vinculares, y ahí es donde Liz dice cómo hacer que nuestros hijos tengan una mejor salud emocional cuando ya los padres están separados. Bueno, ella toca veremos después los padres separados, pero sí voy a tomar un poco para cerrar acá, que a veces los papás te dicen, no, pero mis hijos están durmiendo y no se dan cuenta. Ahí lo dejo para seguir, si no, yo sigo hablando, porque me encanta hablar, ¿no? A mí me parece bien interesante lo que dice Pacheco, ¿no? Bueno, no está su nombre, pero esto de los patrones relacionados y estos roles asignados en una cultura determinada, por ejemplo, nuestra cultura, ¿no? Se tiende bastante a, por ejemplo, el hombre proyectar las emociones en la mujer, ¿no? Entonces, ella es muy sensible, ella siente mucho, ¿no? Ella es muy intensa, yo no, ¿no? Como yo racional, entonces, ahí tiene que ver bastante el tema cultural, ¿no? El tema de cómo nos hemos criado, ¿no? Cómo se le da más espacio a la mujer para expresar sus emociones y a los hombres desde niñitos no pueden expresarlas, ¿no? O sea, es como eso también nos va moldeando. Y bueno, tomando un poquito lo que decía Rosario, que me pareció también bien interesante, es que creo que la pandemia ha hecho que haya un encuentro de lo real, ¿no? O sea, un encuentro con lo real de la otra persona. Y pensaba, me hizo recordar a esta pintura que estaba en la exposición, no sé si se acuerdan, esta pintura de Los Amantes, que son dos personas besándose con una sábana en la cara. Creo que un poco así comienzan las relaciones, como
como no viendo lo que en verdad es la otra persona. Y poco a poco en la convivencia te encuentras con lo real, ¿no? Y de repente en buena hora, porque estás viendo con quién de verdad estás, ¿no? Y a partir de eso a ver qué se hace, ¿no? A mí me llama la atención esto que comenta Rosario sobre esta especie de encantamiento, ¿no? Me hace pensar en, justamente de la mano de lo que comentas, María Gracia, me hace pensar en la idealización en las parejas, ¿no? Esta idealización que muchas veces se sostiene desde la infancia, porque es muy difícil renunciar a ella, ¿no? Y muchas veces las parejas mantienen cierta distancia el uno del otro o evitan estar demasiado cerca el uno del otro, se evocan a sus actividades, a su trabajo, a los hijos, a ciertas cosas, para tratar de sostener este ideal, ¿no? Entonces lo que ocurre en la pandemia es que esas posibilidades de evitar ya no están. Están más o menos confinados a verse todos los días, a estar más cerca. Entonces, esa idealización se va derrumbando. Y como tú dices, te encuentras con lo real, ¿no? Y no solamente es la idealización, sino que también existe este tema de proyectar cierta imagen hacia afuera, ¿no? Para que el otro, tal vez tomando un poco esto de lo social, para que el otro, para que el mundo, para que el exterior vea que son una pareja ideal, de nuevo, ¿no? Sosteniendo esta idealización. Pero en realidad lo que encontramos es que para tener un amor maduro, para llegar a alcanzar un amor maduro, de alguna u otra manera hay que ir renunciando justamente a esta idealización, justamente a esta especie de necesidad de proyectar cierta imagen, ¿no? Y desde ahí empieza la posibilidad para algo distinto. ¿Sabes qué me hiciste pensar, Renzo? Iba a interrumpirte y decirte, claro, ya en la convivencia nos encontramos despeinados. ¿No es cierto? Siempre todos arregladitos, encorsetados, ¿no es cierto? Porque nos vamos a ver con el chico o la chica, ¿no? A la edad que tengamos, ¿no? Yo tengo pacientes en edad, casi mi edad y tienen novio, ¿no? Yo siempre digo, ya me quiero divorciar para buscarme un novio, fastidiando, ¿no? Pero esta cosa de que ya en la convivencia nos encontramos despeinados, ¿no? Yo voy a comentar algo que como también vamos aprendiendo, ¿no? Yo tengo 34 años de casada, creo que voy a tener 35, ya me olvidé, pero recuerdo que cuando recién dos cosas nos conflictuaba. Espérate, de Erika, no quiero que se me pase lo que Erika ha puesto, pero una era que mi esposo me decía, vamos a hacer una siesta y después vamos al cine. Yo era de las que se echaba a hacer siesta y ya no quería levantarse. Entonces, ¿no? Entonces, luego lo otro, él quería la cama perfectamente descendida y a mí eso no me importaba. Y ahora es al revés. Yo exijo la cama bien tendida y él ya no quiere. No le importa, ¿no es cierto? Pero es importante ver cómo esos pequeños, yo me permito acá, porque digamos no estoy como psicóloga, sino compartiendo ese espacio, es interesante porque son detalles tan insignificantes lo que nos lleva al desencuentro, ¿no? Eso lo dejo un poco, yo ahora me río, seguramente que 35 años atrás yo me enojaba cuando me despertaban de la siesta, ¿no? Después ya no hacía siesta. Pero esas son las cosas en el sentido de lo quiero llevar al punto de que somos dos diferentes, que tenemos un proyecto común, pero en realidad exige cierta racionalidad. ¿No es cierto? Porque la convivencia no es fácil. Entonces, una de las cosas que sí, voy a ponerlo, se necesita, ¿no? Es reconocer que el otro es un otro diferente, semejante, pero diferente, ¿no? Y que no ha llegado para
como yo suelo decir, bailarnos la marinera. Tiene, para cogerlo de Rosario, tiene su propia historia, sus propias heridas, sus propios dolores, ¿no? Entonces, eso también se juega en los procesos de resentimiento, ¿no? Y que terminan en violencia. Violencia no solamente es el golpe, ¿no? También hay una violencia ahí que va, digamos, carcomiendo como la termita, ¿no es cierto? Por fuera lo vemos armado y de pronto no hay mueble porque no nos hemos dado cuenta que la termita ha ido destruyendo internamente. Ya, Erika dice, considero que es complejo hablar de recuperación de los vínculos tras la violencia, pues justamente la violencia habla de una relación de poder que daña progresivamente a las personas. Creo que es distinto hablar de conflictos donde hay episodios de violencia. Erika dice que hay grados, hay niveles, hay momentos en que el grado de violencia es tan fuerte y está tan marcada esta relación de poder que daña a las personas, ¿no? De repente va en lo que acabo de poner el ejemplo de las termitas, ¿no? Y dice, ella quiere diferenciar de los conflictos donde hay episodios de violencia. Como que plantea que ahí de repente sí se puede reparar. Rocío quiere participar. Sí, quería opinar en relación al punto que han comentado. Sí, pienso que cuando se llega a un grado de violencia es hasta peligroso quedarse en la relación de pareja porque, bueno, yo soy psicóloga y he estudiado el ciclo de violencia y muchas veces este ciclo va aumentando hasta llegar a términos, pues, tremendos, ¿no? Entonces, hay casos de violencia en que mejor es retirarse, que ya es difícil continuar con la relación. Gracias. Sí, yo creo que gracias, Rocío, me parece súper importante, sí, obviamente nos encontramos a veces con experiencias de personas que se quieren mucho, pero no saben convivir, no pueden convivir. Hay algo de sus caracteres, de su historia personal, de su personalidad que escapa, ¿no? Y la idea es, sí, tu sugerencia me parece oportuna, de es mejor separarse antes de destruirse, ¿no? Porque sí es peligroso y ahí podemos hablar de, a veces hay esa violencia tan externa, la podemos ver, digamos, de repente en golpes, ¿no? Pero también hay otra que cala, nuevamente yo tomo la metáfora de las termitas, ¿no? Que también es muy destructiva. Y hay parejas que enganchan. Una de las cosas que yo leía también es que a veces creemos que enganchamos desde el amor solamente. Y realmente a veces muchas parejas enganchamos desde lo más patológico de cada uno, sin patologizar, digamos, desde lo más difícil ¿no? Entonces, y no nos podemos separar porque de repente ahí está el complemento, ¿no? Entonces, sí es complejo, no quiero entrar a profundizar, pero sí es bien importante el tema que nos trae Erika para pensar, ¿no? Hay un momento en que de repente ya es más difícil reparar, ¿no? Mariela me parece que quiere comentar algo Mariela, aquí. Sí. perfecto. Ah, ya. Bueno, estaba pensando en la reflexión que se acaba de hacer respecto al comentario de Erika y quería, pues, pensaba en esta metáfora del yin yang, ¿no? Como la complementariedad que puede haber en una relación de pareja y como en un inicio, cuando el vínculo está formándose, em, es bastante poco visible ver que la otra persona pueda traer a la relación estas
deficiencias, esas ausencias, y que en una situación que desencadena un momento disruptivo, sea una pelea, una discusión, una pérdida, donde realmente confrontamos la realidad con la otra persona, ¿no? Y pensaba en esto de, es muy complejo salir, sobre todo cuando una de las partes o ambas partes ya tienen de por sí un aspecto que trabajar, una mayor debilidad o posibles problemas de dependencia, un apego un poco más inseguro. Y es algo que uno no tiene presente cuando se vincula emocionalmente, porque, como bien decían, es algo que viene de atrás, de nuestros primeros vínculos, pero qué importante cómo es que esta relación y estas como estos impases que hay en la pareja nos ponen un poco en esa situación para mirarnos, ¿no? Y creo que muchas veces una forma de validar que uno necesita priorizarse, porque eso creo que sería la palabra, es que por más, no sé, sentimiento o deseo de permanencia junto a esa persona, qué importante es priorizarse para estar mejor, ¿no? O sea, como dejar a esa persona. Ujú. Eso estaba pensando. Sí, gracias Mariela. Pensaba también cómo en nuestra parte, lo voy a llamar en criollo, ¿no? Picona. Entonces es por qué me voy a quedar, devuelvo y ahí se arma el círculo, ¿no? Justo tengo una frase acá, una idea, dice, ¿no? Cómo es importante que tengamos presente que paradójicamente el odio es el afecto que produce más ligaduras duraderas, ¿no? Entre los seres humanos y que son los más difíciles de resolver, ¿no? Es más fácil odiarnos que querernos. Pareciera que el amor nos hace sentir mucho más vulnerables y frágiles, ¿no? Tenemos más miedo a amar que a odiar, como que sintiéramos que el odio nos hace más fuertes para tomar a alguien, creo que tú hablas de las relaciones de poder, ¿no? Sí, y ahí un poco otro elemento que tenía un poco de, hay un, que tiene varios libros y justo creo que es un filósofo coreano, no sé, a ver, voy a intentar pronunciarlo bien, es Byung Chul Han, ¿no? Y lo tengo presente y acabo de comprarme dos de los libros de él, porque justo yo estaba ayudando a una estudiante que acaba de licenciarse como psicóloga sobre, en su tesis que ella estaba hablando, investigando sobre esta violencia sutil que se llama misoginia, ¿no? Y un poco revisamos y él dice algo bien importante, como que dice que habla del poder, como tú planteas, Erika, y dice que el poder se plantea como un término de libertad o como una palabra de amor. Dice que nosotros tenemos la libertad y el poder, digamos, de actuar con coerción o ser coactivo con el otro, digamos, o también imponer las decisiones propias de mi voluntad en el otro y no reconocerlo como una persona, o también que el poder yo lo puedo transformar en amabilidad y ternura, pero cuando reconozco que hay un otro. ¿Sabes qué, Regina? Me estaba acordando justo con lo que acabas de mencionar, de una investigación en la que decían, por ejemplo, bueno, que en relaciones de pareja donde hay violencia, es casi como un mandato, no se tienen que separar, se tienen que separar, y a veces eso hace más difícil como el hecho de reparar, ¿no? Esa violencia, ¿no? Y bueno, en esta investigación decían como resultado, ¿no? Que en
parejas donde no hay, o sea, cuando la violencia no ha pasado ya el límite, no, cuando no está la vida en riesgo, digamos que todavía se trata de violencia como más sutil, se puede reparar, ¿no? Pero es necesario, ¿no?, ir a terapia, elaborar estos contenidos inconscientes, y que hay la posibilidad, pero ya eso implica decisión, ¿no? Y conciencia también de lo que, de qué está fallando. Y de la capacidad de reconocer que el vínculo se ha enfermado, ¿no? Porque a veces también cuando nos enfermamos, vamos al médico, ¿verdad? Pero cuando tomamos la aspirina y vemos que eso sigue avanzando, nos estamos engañando porque no lo vamos a curar. Entonces sí, la posibilidad de curación se da, y se da. En el taller anterior lo planteábamos con la palabra, ¿no? Al hablar, al verbalizar, pero al reconocer que hay un otro, nuevamente, semejante pero diferente. Por eso que Renzo hablaba de lo fraterno, ¿no? Cómo se juega ahí, porque en la pareja se actualiza mucho lo fraterno, las rivalidades, ¿no? Nos peleamos a ver a quién quiere más el hijo, a quién lo elige, ¿no? A ver, Mariela dice, la pandemia también ha puesto en evidencia la difícil tarea de construir una relación vincular sana cuando una o ambas partes tienen patrones vinculares ya dañados, en donde la incapacidad de expresarlo de una forma adecuada hace compleja la labor. Sumiko dice, a veces la idealización no es la herramienta que mantiene la relación. Sin embargo, la idealización es lo que nos da esperanza también, Sumiko, ¿no? Lo que pasa es que el quedarnos ahí es de repente lo que nos aleja de la posibilidad de mirar al otro como un diferente y reconocerlo y validarlo, ¿no? Claro. Tal vez, perdón, sí. perdón. No, que tal vez la idealización es lo que nos lleva justamente a buscar eso, ¿no? Como es lo que nos impulsa, ¿no? Si no idealizamos nada, o sea, no hacemos nada, ¿no? Si no idealizamos una carrera, no postulamos a la universidad. Si no idealizamos a una persona, tal vez no iniciamos una relación, ¿no? Pero como tú dices, Regina, el quedarse en la idealización, tal vez ahí está el problema. Habría que preguntarse también en función de qué está esa idealización, ¿no? ¿Qué está sosteniendo? Si está sosteniendo realmente la relación o está sosteniendo estos aspectos que no se quieren mirar, ¿no? Que no se quieren, en la que la pareja no se quiere ver confrontada con todo esto. Entonces creo que es una cuestión de grado también, ¿no? Definitivamente hay componentes de la idealización que son útiles para muchas cosas, pero como vienen diciendo, si eso, si nos quedamos ahí, si eso supera la capacidad de la pareja de dialogar, de conversar, de tocar estos temas, entonces sí puede ser algo que dañe bastante el vínculo, ¿no? Sí, sabiendo que es difícil dialogar, Ujú. es bien difícil dialogar, porque tenemos que aprender a escucharnos y a dejarlo ahí. El otro dice cómo se ha sentido, pero no necesariamente es real en él, no necesariamente en mí, ¿no? Este filósofo coreano dice que nosotros tenemos el poder de elegir o la violencia o la amabilidad, ¿no? Dice que el poder es libertad. Tú eliges a uno u otro. Que es lo que a veces, que yo suelo decir que la convivencia o el estar con el otro exige un nivel de racionalidad, o sea, ¿no? De pensarlo. Dice Clarisa, muy cierto, dice, en la convivencia conoces también más acerca de la persona. Sí, ahí nos conocemos despeinados, ¿no es cierto? Hay una cosa también, ¿no? Que a veces no damos lugar a la cuota de agresión sana que sí es necesaria en el encuentro con el otro, ¿no? Es distinto la violencia a aquella agresión
sana. Dice, la violencia psicológica es muy mala, dice Patricia. Johanna, la violencia psicológica y física deterioran la relación para siempre. Sí, ¿no? Vanessa dice que libros. Rosario, Zazueta, nos pueden compartir el nombre del libro. El libro de coreano se llama, y está en internet, se llama uno sobre el poder, ¿no? Y el otro se llama, tiene varios, un montón, y el otro se llama La expulsión de lo distinto, percepción y comunicación en la sociedad actual. Y él habla todo este tema del reconocimiento del otro, ¿no? Pensando un poco en eso, y también esto que comentaba Mariela, me parece, sobre cómo se construye con patrones vinculares ya dañados, ¿no? Cómo esto complejiza la labor. La verdad, yo todavía no encuentro a alguien que tenga pues patrones vinculares perfectos, ¿no? Definitivamente la labor es compleja. Y creo que es importante, sí, un reconocimiento del otro y una aceptación de lo que no nos gusta en el otro, ¿no? Pero también la posición más responsable de mirar qué colocamos en el otro y mirarnos a nosotros mismos también, ¿no? Que justo me parece que lo decía Mariela. Cuando hay violencia, más allá de cualquiera de sus formas, la tendencia obvia y lógica es responsabilizar a la persona que la comete, ¿no? Pero también es bien difícil mirarse a uno mismo y ver qué parte de mí está enganchando con eso. Y ver que también hay un trabajo que yo necesito realizar, empezando de repente por poner un límite, ¿no? Ver hasta dónde me quedo, ver si esto ya me está haciendo bien, me está haciendo mal, y ver también cómo empiezo a sanar eso. Porque definitivamente hay algo que engancha, ¿no? No solamente es una de las partes. Creo que lo que dice Renzo es súper importante, ¿no? Porque no existen los patrones relacionales perfectos, ¿no? O totalmente saludables, ¿no? Todos tenemos cosas. Y un poco como ligándolo con lo que dice Brigitte, ¿no? Que dice, en una relación en la que uno de ellos es adicto a sustancias psicoactivas, ¿cómo se trabajaría? Y ahí creo que justamente entra lo que tú dices, Renzo, de poner límites, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, donde hay un tema de adicciones, eso ya es el otro, ¿no? Y lo que competiría es que el otro empiece a trabajar en sus temas, ¿no? Que pueda trabajar en sus temas y que no, o sea, que no, en la pareja no caiga en este rol de salvador o salvadora, ¿no? Pero acá lo que plantea Patricia dice qué pasa cuando el otro siente que él tiene razón y se cierra. Sí, ahí sí, no queremos plantear las cosas desde lo ideal, es complejo, pero creo que la persona que participó al inicio habló de un espacio terapéutico en pareja, pero también hay posibilidad de que aquello que ya me empieza a preocupar, a incomodar, ¿no? Yo busco terapia. Y sí va a haber cambios, no necesariamente la terapia de pareja es la que te va a producir cambios, ¿no? Si la pareja no quiere, ¿verdad? Ir a un espacio de pareja, porque es que a veces cuesta reconocer ir a lo profesional y decir, me está yendo mal. Uno se siente como atacado, ¿no? Se siente muy vulnerable, cree que lo van a criticar, ¿no? O lo van a lastimar. Entonces, a veces detrás de la violencia hay mucha fragilidad, solamente que no sé reconocerla, ¿no? Entonces, si yo voy a terapia, yo voy a aprender a defenderme en el sentido de usar una agresión más saludable, aprender a decir no. Y cuando la otra persona se dé cuenta de repente que me puede perder, ¿verdad? Ahí va a buscar reparar y decir, ok, mira, no te quiero perder. Y porque no te quiero perder, entonces te voy a tomar en cuenta.
¿no? Es complejo, pero no imposible. Aquí Vanessa está levantando la mano. Sí, sobre la pregunta, ¿qué es lo que enferma a las relaciones? Yo pienso de que es la dependencia y el no saber cómo que contenernos, porque si desarrollamos eso, podemos fluir y soltar antes de que se deteriore las cosas a un nivel dañino, ¿no? Para ambas partes. Yo pienso que es eso lo que es una de las cosas que genera la, la toxicidad en las relaciones, ¿no? La dependencia, que tiene muchos orígenes, ¿no? Vacíos, cosas así. Y ahí, Vanessa, importante, porque la dependencia tiene muchas vinculaciones, ¿no? Si podrías contarnos, ampliar, me parece importante lo que tú planteas. ¿Algún ejemplo? Ampliar un poquito más. Por ejemplo, si es que no hay una suficiente autoestima, autovaloración, va a ser muy difícil poner límites o adecuados límites. Si no hay un autoconocimiento, también es difícil poner límites y hacerle ver al otro quién se es, ¿no? Porque también a veces el otro comete errores, pero nosotros no le mostramos, o sea, para con nosotros, pero no le mostramos o no tenemos la capacidad para mostrar qué es lo que sentimos o pensamos. Cuando tú dices nosotros, estás hablando de la relación de hombres y mujeres, porque pensaba en lo que alguien puso arriba sobre la cultura, ¿no? Las relaciones de poder y la cultura, que vivimos en una sociedad en que el hombre tiene mayor dominio sobre, y aunque esté en transformación, ¿no? Todos los roles, hay toda una movilización en las concepciones de género, igual ahí parece que está muy enraizada esta experiencia de dominación, ¿no? De la dependencia y me parece bastante complejo, porque si bien se vive en la pareja, creo que tiene un origen mucho, mucho, mucho más antiguo, ¿no? Y dependemos del otro finalmente porque cuando ese otro no está, conectamos con estos afectos y estas emociones de mucha soledad, ¿no? Incluso tal vez de desolación, hasta de desamparo, ¿no? Y definitivamente son cosas que movilizan a una persona al punto en que busca a ese otro, incluso en circunstancias donde, pucha, recibe un maltrato o no está cómodo o cómoda o no se siente bien, ¿no? Eh, Creo que es algo que requiere de mucho trabajo y de mucha elaboración y mucha conversación, ¿no? No es algo a lo que se le puede dar una solución así, así de simple, ¿no? Es algo de mucha profundidad y creo que nos habita en alguna instancia a todos nosotros, ¿no? Creo que también se puede linkear un poco con lo traumático, ¿no? Lo traumático que se puede haber vivido en la infancia, la sensación de abandono muy temprano, eh, la negligencia a veces de padres, ¿no? Y que a veces por negligencia suceden cosas, entonces se van sumando a veces estos traumas y en la adultez se puede manifestar como dependencia, ¿no? Tal vez, pero eso ya requiere de trabajo, ¿no? Como mencionaban bastantes de ustedes de terapia, ¿no? Y que cada uno también trabaje sus propios temas. Te escuchamos, Karen. Hola, buenas noches. Súper interesante el tema y ahora que Regina iba describiendo el tema de la dependencia, yo iba pensando en este proceso
que va pues como muy cercano y luego va uno soltándose dentro de la pareja. Y pensaba también en qué genera esta violencia, ¿no? El tema de la frustración, ¿no? De las expectativas que tenemos del otro. Y calza súper con lo que mencionabas al final, ¿no? Que culturalmente eres pareja hasta que te vuelves madre, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la expectativa que se tiene de la relación, del vínculo a través del tiempo antes de la maternidad, por ejemplo? Y cómo las necesidades y por lo tanto las expectativas, una vez que aparece o llega el hijo, cambian, ¿no? Por todos estos temas hormonales, porque uno tiene una idea, ¿no? Que puede ser fantasiosa o no sobre la maternidad. Pero una vez que tienes al hijo, eso se suma a todas tus ideas, fantasías, expectativas, pero también con una realidad de lo que te está pasando en ese momento. Entonces tus expectativas cambian totalmente o ligeramente, pero cambian, nunca son exactamente las mismas que tenías antes. Y del otro lado también, del otro lado el otro miembro de la pareja, ¿no? Y cómo esto es como un cóctel que un espacio que puede generar mucha frustración, ¿no? De ambos lados. Y cómo me preguntaba también en qué punto ese manejo llega a ser tan difícil o tan complejo que surgen reacciones violentas, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Desde las verbales hasta las físicas, que es lo más grave, entre comillas, ¿no? Me ponía a pensar un poco eso a partir de lo que tú mencionabas, Regina, ¿no? Gracias, me parece muy buena tu reflexión, ¿no? Porque nos permite integrar. Clarisa dice, recuerdo haber escuchado acerca del yo y del tú, que se habla de que yo existo porque tú existes, donde a partir de la mirada que tengo con respecto al otro va a darse mi existencia. Se da a conocer que es necesario ver en primer lugar que somos iguales, luego que existe diferencias o la diversidad y luego los acuerdos. Me parece que cuando se habla de dependencia emocional no se cumplen estas partes, de ver al otro en estas tres miradas. Creo que es importante porque también tú lo mencionabas, Regina, y me ha hecho recordar al libro de Benjamin, que se llama Lazos de Amor, ¿no? Y donde habla de la paradoja del vínculo, ¿no? Necesitamos de un otro para sentirnos autónomos. Es como necesitamos de la mirada y del reconocimiento de un otro para saber que somos valiosos, para saber que somos seres independientes también, ¿no? Y que tenemos agencia. María Gracia, está también lo de Erika Medina. A ver, ¿está arriba? Sí, antes de... Ya vi. Para abordar la codependencia emocional no hay receta única. Habría que identificar, por ejemplo, qué factores predisponen a la persona a la dependencia con la pareja, las características de personalidad, antecedentes traumáticos, la complementación patológica con el otro, etc. Sí, ¿no? O sea, va acorde a lo que hemos estado conversando, ¿no? Que realmente no hay una receta única y que cada caso, cada pareja es un mundo completamente distinto, ¿no? Y creo que por eso tal vez terapia es una de las mejores opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la terapia es un espacio nuevamente de poner en palabras aquello que no se están comprendiendo, ¿no? Narrar la experiencia y al hablar nos escuchamos también, no solamente escuchamos al otro, reconocemos al otro como un distinto, que así está percibiendo las cosas y también nos escuchamos, ¿no? Entonces está la posibilidad de ver que, bueno, cada uno lo escucha desde su propia historia, desde su propia subjetividad, ¿no? Pero vuelvo al punto del que partimos con la opinión me volví a olvidar el nombre de esta participación inicial excelente, Valeria, me parece. donde plantea que, perdón, Renzo.
Valeria. Valeria, voy a anotar su nombre porque de repente yo soy una desmemoriada para los nombres. Ella plantea los malos entendidos, porque es que a veces ni siquiera nosotros nos damos el tiempo para escucharnos. Por ejemplo, me acordaba, por ejemplo, en las terapias de pareja, que a veces hay una de las herramientas que se usa es la dramatización, ¿no? Por ejemplo, de algún evento, ¿no? Un conflicto que haya habido en la pareja, ¿no? Y como que lo recrean, entonces eso permite ver el conflicto desde otro punto de vista, en otro momento, ¿no? Con otra mirada, y a veces te das cuenta de eso, ¿no? Que tal vez, no sé, exageraste un poco, tal vez no era para tanto, ¿no? O tal vez sí. Entonces, por ahí va lo importante también de la terapia, ¿no? Yo pensaba un poco en esto que decía Karen sobre la frustración, ¿no? Y pensaba en cómo se pasa de la frustración a la violencia, por ejemplo, o cómo se pasa de la frustración a algo que ya no se puede tolerar. Lo cierto, y me parece que lo decíamos antes, es que la agresión sana tiene un lugar en la pareja y puede estar presente de alguna u otra manera, probablemente siempre esté presente, pero de la mano de la agresión también vienen estas reparaciones, ¿no? O de la mano de la frustración también pueden venir estas reparaciones, ¿no? Pedir perdón, ponerse en el lugar del otro, sentirse culpable, buscar dialogar. Este tipo de reparaciones permiten generar cierto equilibrio en el vínculo, ¿no? Entonces, este equilibrio es el que permite nuevamente que se sostenga, ¿no? Cuando hay este intento de reparar. Cuando no hay este intento de reparar a partir de la frustración o de la agresión, por ejemplo, lo que pasa es que la acumulación de experiencias frustrantes predominan, ¿no? Predomina el odio, predomina la hostilidad, predominan estos temas y ya no se da lugar para un vínculo que pueda sanar, ¿no? Que lo conversábamos antes, que tal vez ese sea el momento indicado para dejar de lado este tipo de relaciones. Sofía, pide la palabra. Bien, oí hablar a Renzo al inicio de que dijo algo bien importante, ¿no? Las personas escogemos a la pareja parecido a veces a las situaciones que hemos llevado de nuestros padres, ¿no? Si hemos tenido padres violentos, a veces escogemos una pareja de alguna manera u otra, sí. Y eso se da, ¿no? He visto en varios casos y en la realidad. Eso es por un lado. Muchas parejas llegan con ciertos traumas al matrimonio, a la convivencia, o con esas costumbres fijadas de los padres. Y muchos de ellos no tienen esa madurez. Y acá hay una palabra esencial que Regina, María y también Renzo lo mencionó, la palabra del amor, ¿no? Que es importante. Pero la realidad es que si nosotros vemos, pocas parejas realmente llegan al matrimonio, a la convivencia, con ese amor de verdad, con ese verdadero amor. Y pienso yo que ese es uno de los puntos claves para poder enfrentar las dificultades en un matrimonio o en una convivencia. Yo considero que cuando no hay amor, muchas cosas se debilitan. Muchas parejas llegan por un cariño, un querer, porque vino el hijo al mundo, en fin. Y se necesita mucha madurez. Si en una relación que se va debilitando, yo preguntaría si todavía existe algo de amor, porque si no lo hay, es difícil realmente salir adelante, o al menos de repente por los hijos, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto clave. No sé, me gustaría de todas maneras que amplíe un poquito ese aspecto. Y
además acá se necesita bastante madurez. Madurez, el verdadero amor, y si no se da, y si se quiere por los hijos, salir adelante. Pero yo he observado en el transcurso, bueno, también yo he estudiado bastante sobre esos aspectos, que muchas parejas no tienen esa fuerza de voluntad de enfrentar una violencia o buscar una solución. Por ejemplo, Regina decía cuando hay esa violencia, bueno, la separación. Eso es cierto. Eso eso resulta bastante. Pero luego cuando se intenta dialogar, cada uno de la pareja trata de jalar por su lado, porque ahí influyen las creencias, en fin, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ante toda esta situación, ¿qué otras alternativas o estrategias podrían ustedes plantear, ¿no? Porque cuando ya no existe ese amor, hay solamente un cariño, yo lo tomo como que ya se debilita todo y es muy difícil solucionar, y sobre todo cuando hay violencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Sofía. Pensaba un poco en lo que decías, ¿no? Como a veces, ¿por qué se forma la pareja, no? Que decías como que habías visto muy pocas parejas donde realmente había amor, ¿no? Que llegaban al matrimonio donde realmente hay amor, ¿no? Y pensaba en estas ideas sociales, ¿no? De tengo que casarme hasta cierta edad o tengo que tener hijos, ¿no? Entonces a veces no se llega a cuestionar mucho qué tanto en verdad eso funciona para uno, ¿no? O la idea también, ¿no? De mantenernos juntos por nuestros hijos, ¿no? Y se deja de lado realmente el deseo de uno como persona, ¿no? Me quedé pensando un poco en eso. Yo no pensaría en el amor como algo tan ideal, ¿no? Creo que el amor tiene vaivenes, creo que parte del amor es el conflicto también, ¿no? Porque nos ayuda a reorganizarnos, a conocernos, es un catalizador de cambio, ¿no? Y ese cambio muchas veces nos permite ver quiénes somos, cómo estamos actuando, qué nos está pasando, y nos permite ver justamente lo que traía un poco esta participante. Si es que realmente todavía queremos seguir en esta situación o ya no, ¿no? Entonces yo no sé si hayan estrategias, ¿no? o técnicas para abordar esto, pero creo que sí existe la posibilidad de generar una mirada distinta hacia la situación, ¿no? Dejar de pensar en el amor como algo ideal o idealizado y empezar a pensar en qué estoy descubriendo, qué cambios se están generando en mí y qué quiero realmente a partir de esto, ¿no? Es que ahí yo me has dejado pensando, Sofía, en qué cosa es el amor. Lo que para ti es el amor, para Rosario es otra cosa el amor, ¿no? Para Melanie, que por ahí me hizo recordar el nombre de la persona que me había olvidado, es el amor, o para Renzo, o para mí. ¿Qué es el amor? De repente a veces creemos que es una palabra en la que todos le damos el mismo significado, y de repente no es así, ¿no es cierto? O sea, para mí el amor puede ser, o sea, en todo caso, lo que sí creo que puedo alcanzar, en términos de que Sofía dice un poco qué técnicas o qué aproximación, es que las relaciones se transforman. Digamos, si yo me miro en retrospectiva, hasta incluso al inicio de la pandemia, ahora no soy la misma, ¿no? Si las personas cambiamos, también el amor cambia, se transforma.
y puede seguirse llamando amor o puede no seguirse llamando amor. Hace un rato yo planteaba de que leía esta anotación que hice, cómo el odio es el afecto que produce ligaduras más duraderas, porque los seres humanos por naturaleza somos muy defensivos, y en esta cultura tenemos mucho miedo de querer, de respetar, de mirar al otro. No voy a generalizar, ¿ya? Pero sí demostrar de repente este afecto, porque asumimos a veces en una sociedad machista que mostrar el afecto es ponernos vulnerables y a la exposición del otro. Y en esa línea, ¿qué es el amor? El amor se va transformando. El amor de alguien de 20 años cuando empieza, en esa misma pareja, tiene 2 años más, 3 años más, se va transformando, ¿no? Y creo que también en una pareja, que yo creo que el amor necesita un nivel de racionalidad, ¿no? Porque yo decido también, ¿no? Yo decido entrar en la discusión, que es que es Byung-Chul Han, que siempre me río de cómo lo pronuncio, ¿no? Yo tengo el poder de, ¿no? De usar la violencia o de ser amable, y yo le agrego la palabra ternura, ¿no? Creo que la ternura, hay otro teórico que es Ulloa, que habla que la ternura es lo opuesto a la violencia, ¿no? Entonces, de repente la violencia me defiende de algo, ¿no? Y sí están los patrones culturales, todo lo que quieras, o sea, estoy planteando un ladito de, ¿no? Pero sí puede estar, en el amor podemos hablar de ternura, de agradecimiento, de compañerismo, de solidaridad, ¿no? Finalmente, ese reconocer que somos dos, y dos diferentes, ¿verdad? Y nos vamos de repente turnando, ¿no? Turnando, alternando, ¿no? Y cómo lo que le podemos decir, aquí cierro María Gracia, pensaba también acá cómo la palabra tiene poder, porque yo puedo dominar con la palabra, puedo someter, puedo violentar, puedo dañar al otro. Entonces yo tengo la responsabilidad de lo que digo, ¿verdad? Va a causar un efecto en el otro, pero de lo que a veces no me doy cuenta que eso regresa contra mí. Adelante, María Gracia. Sí, tal vez como para ir cerrando justo con lo que tú decías y empalmar con la última parte, ¿no? De el amor como un agente de cambio, ¿no? Ya, sí, creo que como una forma de cierre, ya, hemos visto, por ejemplo, ¿no? Que los patrones relacionales son tendencias, ¿no? No son estáticos, tienen poder dinámico y no nos definen, ¿no? Si bien hay mucho peso en la infancia, pero esto se va actualizando en la medida que nos relacionamos y tenemos vínculos saludables, ¿no? Que puede ser terapia, pero como también puede ser otras relaciones, ¿no? Incluso en la misma pareja se pueden sanar mutuamente. Y de hecho una forma de expresar amor hacia uno mismo y hacia la pareja es justamente buscar también elaborar esos temas no resueltos de la infancia, ¿no? Para que el otro no cargue con ellos y también uno sea libre de esto, ¿no? Y por otro lado, también como hemos visto, el amor es reconocer al otro como semejante, pero también como diferente, ¿no? Aceptar la genialidad del otro, que hay aspectos que nunca vamos a conocer del otro y que eso es normal. Bueno, yo cerraría este tema del amor pensando que el amor, claro, puede ser regresivo, pero también es progresivo, ¿no? Definitivamente nos lleva a la maduración, y esta maduración puede tomar muchas formas, que a veces nos pueden gustar o a veces no nos pueden gustar tanto, ¿no? Pero lo cierto es que el amor genera transformación. En esencia es una experiencia que nos hace mutar, nos hace cambiar, ¿no? Despierta recursos como el diálogo, como el humor, como la ternura, y de repente lo importante radica en mirarlo desde ahí, no desde una posición tan ideal.
Me parece que ya estamos un poco con la hora. Todo el tiempo. Sí, yo quiero agradecerles a todos los participantes. Realmente ha sido un gusto escucharlos, compartir con ustedes. Gracias Regina, gracias María Gracia. También excelente escucharlas. No sé si les gustaría dar unas palabras de cierre. Sí, gracias a todos. Gracias por compartir lo personal también, que siempre es complicado, es complejo, pero en tanto nos escuchamos todos, también los otros se pueden identificar, ¿no? Todos nos toca. Entonces es importante. Sí, es nuestro taller de cierre de año, ¿no? Lo vamos a extrañar. En enero nos volvemos a encontrar probablemente porque nos hacen pensar y un poco pensaba cómo lo importante es llevarnos la escucha de las otras experiencias. Hay situaciones que son bien difíciles, yo creo, y que las han planteado acá. Qué difícil es romper a veces con niveles de dependencia. Uno quiere, pero no puede, ¿no? Es bien complejo, no podemos juzgar a nadie. Lo importante es buscar ayuda y ya el hecho de que nos sintamos incómodos con esa manera de relacionarse, yo creo que ya es un primer gran paso de buscar ayuda, porque cuando hay una escucha de un otro, ¿no? A veces, o sea, es un terapeuta, pero también puede ser algún amigo, puede ser un sacerdote, puede ser alguien que nos escuche de una manera, a veces nuestro hermano, un maestro, ¿no? Pero siempre el otro nos va a servir como espejo y nos va a hacer dar cuenta de cosas que de repente nosotros no estamos mirando, ¿no? Lo importante es cuestionarnos y mirar hacia adentro, no para culparnos, en todo caso sí para responsabilizarnos, ¿no? Y yo muchas veces sí va a depender de mí la transformación hasta cuando diga no o termino esta relación, ¿verdad? Porque me es muy dañina, ¿no? Muchísimas gracias y con mucho cariño le deseamos unas bonitas celebraciones de fin de año, ya que hemos estado tanto tiempo guardados y extrañándonos el encontrarnos con otros, ¿no? Gracias a todos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad ya el año que viene. Felices fiestas.